Entonces, la disyuntiva era cómo se genera una respuesta inmune. Pienso que todavía esta respuesta va a tener muchos todavía incógnitas por responderse, y eso, a medida que vayamos obteniendo mayores conocimientos, vamos a poder dar mejores respuestas. Estoy quitando una de las mascarillas que uso acá en el hospital. Nosotros estamos actualmente con esta pandemia, con muchas, eh, con muchas ya bajas a nivel hospitalario y con muchas preocupaciones, ¿no? Yo uso triple mascarilla, soy un paciente de riesgo, pero que en estas circunstancias me es muy difícil mantenerme al margen de lo que es nuestro trabajo médico. Bien, habíamos dicho que la célula que inicia la respuesta inmunitaria era la célula presentadora de antígenos. Esto es de lo más importante que podemos nosotros determinar con respecto a un ratito. Ahora sí, ya más, para que me escuchen mejor, porque tanta mascarilla también bloquea la voz. Ya. Bien, entonces habíamos determinado que la célula presentadora de antígeno es quien inicia la respuesta inmunitaria y que puede ser activada o bien por señales de peligro, señales endógenas liberadas por tejidos lesionados, o por señales exógenas que son los microbios, ¿no? Estos se van a unir a un receptor que se llama PRR, receptor de reconocimiento de patrones moleculares, o receptor de reconocimiento de moléculas de daño, ¿no? De señales de alarma. Se unen y van a generarse señales, ¿no? Aquí va a haber un procesamiento y se van a unir al receptor MHC, y este finalmente se va a la superficie del celular para presentarlo a un linfocito T. Y ya está ahí la señal 1, ¿no? Se une al receptor T, este es el receptor T, este es el MHC y este es el péptido antigénico. Toda respuesta inmunitaria adaptativa requiere de una célula presentadora de antígeno. Un linfocito T, estamos hablando de la respuesta de inmunidad adaptativa T, no va a activarse si no le es presentado el péptido antigénico por una célula presentadora de antígeno. Y eso es importante en la sinapsis inmunitaria. El linfocito T tiene su receptor T, y este receptor T se activa cuando le es presentado a través de una molécula de histocompatibilidad que contiene un péptido antigénico. Creo que no se está viendo ahí, ahora sí se va a ver. Este receptor T reconoce a este MHC que tiene unido un péptido antigénico. Y este es el inicio de la sinapsis inmunitaria. Pero esta sinapsis es incompleta. No basta esta unión. Requiere de señales accesorias. Y esas señales accesorias se llaman coestimuladoras. Acá tenemos la señal 2 de las moléculas coestimuladoras. Esto es algo didáctico, esto es un gráfico, pero son varias las moléculas que intervienen en este reforzamiento de esta unión. Y esto no es algo pasajero, es algo que dura su tiempo, en el cual le va a transmitir la información, la célula presentadora de antígeno,
al linfocito T. En esa sinapsis inmunitaria, este linfocito T va a activarse, Entonces, ¿qué van a ustedes a leer en los libros? Respuesta inmunitaria del linfocito T restringida por el MHC. El MHC es esto, ¿no? Y recordemos que el MHC que participa en esta respuesta inmunitaria es de dos clases, clase 1 y clase 2. Entonces va a activar a dos tipos de linfocitos, a linfocitos TCD8 y a linfocitos TCD4. Entonces, esto es importantísimo como un concepto general, como un abecedario de la respuesta inmune. Esto es muy, muy importante. Bueno, voy a bajarme más la mascarilla, no porque ahorita no hay nadie en mi ambiente, pero si viniera alguien voy a estar listo para volverme a poner la mascarilla con el ánimo que me escuchen mejor. Una vez que se ha unido, que ha habido señal 1 y que ha habido señal 2, las células se activan y generan una producción de moléculas, dentro de ellas las más importantes son las citocinas. Y estas citocinas tienen diferentes efectos moduladores, positivos o negativos, activadores o reguladores. Tienen muchos efectos, o sea, esta unión, esta unidad. Y eso es importante recalcar. En este gráfico que vemos sencillo, humilde, etcétera, ha pasado muchísimos años de estudio y ha generado muchos premios Nobel para llegar a esta simplificación de la respuesta inmunitaria. ¿Qué más podemos decir de esto? Esta CPA, ¿y qué son las CPA? ¿Qué células son CPA? ¿Qué células son? Células presentadoras de antígeno. Las células que son células presentadoras de antígeno se reconocen tres. El macrófago, la célula dendrítica y el linfocito T. Y el linfocito B, perdón. Vuelvo a repetir, macrófago, célula dendrítica y linfocito B. ¿Y qué es un linfocito T virgen o naide, si ustedes quieren en castellano? Es un linfocito que nunca tuvo un contacto con un antígeno. Entonces, aquel linfocito que no tuvo contacto con un antígeno a través de una célula presentadora de antígeno se llama linfocito virgen. Ya cuando tiene contacto, lógicamente que ya va a convertirse en un linfocito. El objetivo es convertirse en un linfocito efector o un linfocito memoria. Señal 1, señal 2 para que se active y genere todo lo que hemos dicho, la producción de citocinas. Entonces, de este linfocito T, que no ha tenido contacto con antígeno, la única célula presentadora que se acepta formalmente y que lo va a activar es una célula dendrítica. No puede ser un macrófago, no puede ser un linfocito B. El macrófago y el linfocito B van a activar a un linfocito memoria. Entonces ahí ya se genera toda una respuesta inmunitaria. Una pregunta sería, ¿y cuántos tipos de linfocitos T conocemos? Ya hemos dicho que en términos generales tenemos dos. Tenemos al linfocito T CD4 y al linfocito TCD8. Pero, ¿y cuántos linfocitos TCD4 conocemos? Al TH1, al TH2, al TH3, al TH9, al TH17, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que va habiendo una gran variedad de células T que generan respuesta inmunitaria. ¿No? Hasta ahí tuvimos el recuerdo anterior y ahora vamos a hablar de la tolerancia y la autoinmunidad.
Tolerancia querría decir que no genero respuesta inmunitaria. Así lo vamos a definir arbitrariamente. No genero respuesta inmunitaria. Y autoinmunidad es que genero respuesta inmunitaria, la cual puede ser fisiológica o puede ser patológica. Ya hemos visto que existen teorías del sistema inmunitario que afirman que la autoinmunidad es un evento fisiológico, que cuando pierde su regulación, esto va a convertirse en un evento patológico. Y eso es muy importante. ¿En qué ambiente, en qué entorno se encuentra esa célula? ¿En qué entorno se da esa unión entre la CPA y el linfocito T? ¿Se da en un entorno de tranquilidad, de paz, o en un entorno de guerra? Y ahí, completamente diferente un evento de otro. Ya habíamos explicado este experimento en el cual le introdujeron en el páncreas del ratón un virus, una proteína viral, y en un ambiente de paz, esa proteína viral no fue reconocida y no generó ninguna respuesta inmunitaria. Entonces, ese ambiente de paz, ¿cómo se llama? Tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Tolerancia inmunitaria. Entonces, si le pusimos una proteína viral al ratón y no se generó respuesta inmunitaria, a pesar que esa molécula no le pertenece al ratón, sino a un virus, y que en el concepto clásico de los propios extraños debería generar una respuesta inmunitaria y no lo genera, es porque ha habido tolerancia. Pero si estamos en un ambiente agresivo, en el cual le provocamos infecciones con el virus, además del que le provocamos en el páncreas, le inoculamos el virus al ratón, el sistema inmunitario va a reconocer a ese virus y va a atacar a ese virus y lo va a buscar en todos los sitios a ese virus. Y finalmente, ¿qué va a encontrarlo dentro de lo que esté, en el sitio que esté? Y además está ubicado, recuerden, en el páncreas, ¿no es cierto? También lo busca en el páncreas, y como está en las células beta de los islotes de Langerhans, también destruye los islotes del páncreas, provocando en el ratón diabetes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que ha habido una respuesta inmunitaria en este experimento? La destrucción del linfocito T ocasiona destrucción de los islotes de Langerhans y el ratón se enferma de diabetes. Y eso es importante, ¿no? Que teníamos tanto un ambiente de tolerancia como un ambiente de respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria. Y esa respuesta inmunitaria efectora puede ser normal, que nos protege, o puede ser anormal cuando nos ataca a nosotros mismos. ¿Y cómo se genera la tolerancia inmunológica? ¿De qué depende de la tolerancia inmunológica? De que nos toleremos nosotros mismos, que nuestro sistema inmunitario nos tolere, que no ataque a nuestras propias células. Va a haber una tolerancia que se va a formar a nivel central, o sea, en el timo, porque los linfocitos maduran en el timo, los linfocitos T maduran en el timo, entonces, en ese timo va a generarse dos mecanismos, ¿no? Un mecanismo para producir linfocitos que reconozcan antígenos no específicos o que no reconozcan autoantígenos, o sea, lo normal, que reconozcan otros antígenos que no sean los propios. Y va a haber un gran evento de mortandad de linfocitos que sean autorreactivos. Cuando son autorreactivos, en el mismo timo, el timo los elimina. Y se dice que es una gran mortalidad, que es una mortalidad que más o menos va por el 95% de los linfocitos del timo que son eliminados.
esta tolerancia central, acá vemos, que va a requerir, acá esta es la parte central, esta es la periférica, va a haber un proceso de selección en el cual aquel que reconoce lo propio, los antígenos propios, va a ser eliminado por un proceso de apoptosis, por un proceso de muerte celular programada. Sin embargo, también hay que reconocer que hay algunos linfocitos que no van a generar respuesta efectora de actividad contra el antígeno, sino que van a generarse linfocitos T reguladores. Y este es un concepto que tuvo sus ideas y sus propulsores muchos años antes a lo que finalmente se aceptó. Yo recuerdo que cuando era estudiante de medicina no hablábamos de linfocitos T reguladores, sino de linfocitos T supresores. Se decía que suprimía la respuesta inmunitaria, pero nunca lograron demostrarse científicamente. Y se abandonó esa idea hasta que nuevas investigaciones efectivamente encontraron que hay linfocitos T reguladores que evitan que se formen enfermedades autoinmunitarias. Entonces, el linfocito T regulador es parte importante de la población del sistema inmunitario. Entonces, si nosotros vamos escalonadamente cómo se genera el proceso de tolerancia, primero tiene que haber un contacto entre la célula típica y la célula presentadora. Si no hay ese contacto, como se ve en este gráfico, que hay una barrera que indica que no pudo haber ese contacto entre la célula epitelial química y el timocito, que en este caso, por ejemplo, es CD4 positivo y CD8 positivo, doble positivo, si no hay ese contacto, la célula va a apoptosis. Si hay contacto y esa unión es de baja afinidad o avidez, y ya les hemos dicho que la unión o la afinidad o la avidez es el grado de fuerza de unión entre ambas células o entre ambos receptores, si esa interacción es de baja afinidad o avidez, la célula sigue progresando, sigue madurando, sigue siendo viable. Pasa de la corteza a la médula, y si vemos que esta célula presentadora de antígeno, ya no epitelial química, sino de la célula, la unión del timocito es de alta afinidad o avidez, es eliminada. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no se deben de tener linfocitos de alta avidez autorreactivos. ¿Por qué? Porque nos atacarían y nos enfermaríamos. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de tolerancia central en el timo? Que salgan linfocitos a la periferia viables, pero que no ataquen a nuestro propio organismo. Esa es la finalidad del proceso de maduración. Dentro de la selección negativa, ¿qué es lo que habíamos hablado ya en la médula del timo? Del famoso gen AIGE, ¿no? Que es un gen regulador, R, de regulador, y de la respuesta inmune, ¿no? Regulador de la respuesta inmune, o autoinmune, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué hace este gen? Hace que estas células epiteliales tímicas de la médula ósea, célula epitelial tímica de la médula ósea, expresen péptidos ectópicos. Más o menos así, una célula que está en el timo presente células propias del hígado, del páncreas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene contacto con el timo. Si reacciona o es reconocido, van a ser eliminados o bien por anergia o bien por delección. ¿Qué es anergia? ¿Qué es delección? Ya lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Entonces, la tolerancia inmunológica, maduración de clones no específicos para autoantígenos. Eso es importante. Entonces, el objeto es
que no tengamos clones de linfocitos que reconozcan los clones, ¿no? Que lo que tienen que reconocer es lo extraño, lo extraño. Y, oh, perdón, no sé ese sonido de dónde viene, desde acá, no, quizá el campo acá. Entonces, esto que no va a reconocer a los propios, sino a los extraños, es lo que genera la respuesta inmunitaria. ¿Pero este es un proceso perfecto o pueden salir linfocitos que reconozcan autoantígenos? Sí pueden salir. Entonces, tiene que haber un segundo control, pero ese control ya no va a ser un control central, sino un control periférico. En la periferia se van a desarrollar diferentes mecanismos para controlar a los linfocitos autorreactivos que salieron de los órganos linfoides centrales. En este caso, específicamente del timo, porque estamos hablando de linfocitos T. Entonces hay varios mecanismos: la respuesta inmunitaria normal, la ignorancia inmunológica, la delección, la inhibición, la supresión. Y todavía no están completos acá faltan, pero vamos a ir explicando uno a uno. Y después reforzaremos estos conceptos. Normal, la respuesta inmunitaria normal, o la sinapsis inmunitaria normal. Si esta es la célula presentadora, este es el complejo mayor de histocompatibilidad, este es el péptido antigénico y este es el receptor T. Veríamos que esta es una señal 1. Las células coestimuladoras nos darían la señal 2. Resultado de unión a través de señal 1 y de señal 2 genera célula T activada. Este es un proceso fisiológico normal. Ignorancia inmunológica. Acá hay el MHC con su péptido antigénico, acá está la molécula coestimuladora CD80, y van a buscar a su partner, a su pareja, al linfocito T, en este caso es un CD4, entonces este MHC es de clase 2. Cuando el MHC es de clase 2, se une un péptido que se va a unir a un linfocito T CD4. Pero quieren unirse, pero hay una barrera anatómica que no permite ese encuentro entre la CPA y el linfocito T. Se opone, no quiere que haya esa unión. Puede ser una barrera física o una barrera funcional. Al no poderse encontrar, va a haber un mecanismo que se llama ignorancia inmunológica. Te ignoro porque no te veo, porque no te encuentro. Entonces, ese es un mecanismo que también se usa para generar tolerancia periférica. Por ejemplo, se dice que no hay respuesta inmunitaria a nivel de los órganos sexuales masculinos. ¿Por qué? Porque no hay un contacto entre las células del sistema inmunitario y las células germinales, ¿no? Otro es, por ejemplo, la córnea, ¿no? No hay un contacto entre la sangre que tiene todos estos elementos celulares que generan la respuesta inmunitaria con la córnea. Entonces, si lo tuvieran, generarían un proceso autoinmune. Entonces, es importante ver que vamos viendo que hay ciertos tejidos en los cuales fisiológicamente no hay contacto del sistema inmunitario con sus propias células. Eso es un mecanismo que podemos decir definido como ignorancia inmunológica. Delección. ¿Qué es la delección entonces? Volvemos, señal 1, señal 2, señal 1, MHC, péptido antigénico, receptor T, señal 2, moléculas coestimuladoras, y deberían de activarse, ¿no? Debería de activarse. Pero a la vez se genera
una tercera reacción. Y vemos acá Fas y Fas ligando. Fas y Fas ligando. Entonces, ¿qué genera esta tercera unión? Ya vimos acá señal 1, señal 2 y esta tercera unión. Fas, Fas ligando. ¿Qué es el Fas, Fas ligando? Si ustedes lo recuerdan, este es la señal extrínseca de la apoptosis. Entonces, esta célula, en lugar de activarse, va a morir. ¿Y por qué va a morir? Porque se activó la señal extrínseca de la apoptosis. Por más que hubo señal 1, por más que hubo señal 2, se activó la señal de la apoptosis a través de Fas y Fas ligando, y eso va a apoptosis. Va a apoptosis. Inhibición. Ah, caramba, ya no se activó. Mira, no activación. Señal 1, señal 2, y no se activó. Pero no está diciendo el profesor que más bien debería de activarse, porque ha habido señal 1 y señal 2, y es bueno ver este gráfico. La señal coestimuladora puede ser activadora o puede ser inhibidora. Si es activadora, lógicamente va a activarse. Si es inhibidora, como es en este caso la molécula C152, que es una molécula que en lugar de activar a la célula, la va a inhibir. Y se va a presentar este cuadro de inhibición inmunológica. Entonces, esto es importante. Entonces, ver que estas moléculas coestimuladoras también pueden ser activadoras o inhibidoras. Supresión de la respuesta inmunitaria. Hubo señal 1, hubo señal 2, pero apareció una célula, el tercero en la discordia. Yo siempre decía a mis alumnos, acá está el chico, acá está la chica, y acá está el que se opone a esa relación. A esa relación. Entonces hay linfocitos que liberan citocinas como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, y el factor de crecimiento transformante beta, que hacen que en lugar de activarse, no se active la célula. Entonces, y esto es importante. ¿Por qué? Porque enviaron citocinas supresoras. ¿Cuáles son las citocinas supresoras? La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Acá vemos todos los mecanismos que hemos descrito: ignorancia inmunológica por una barrera fisiológica, de elección por activación de la vía extrínseca de la apoptosis, Fas ligando, inhibición porque la molécula en lugar de ser activadora es supresora, esa es inhibición, y supresión porque un linfocito T regulador liberó en el entorno la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Esto no generó activación, el Fas ligando generó apoptosis, y acá en el no encuentro entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, no va a haber activación, lógicamente, porque no hubo esa sinapsis inmunitaria que ven ustedes acá. Nos olvidamos de un concepto, ¿no es cierto? Yo le dije la anergia. Como primera pregunta fue que si había o no anergia, ¿no? Entonces, nuevamente, la señal CD80, CD28 es la señal 2. Este es el MHC de clase 2, entonces está presentando un CD4, CD4, acá está el receptor T y acá está el péptido antigénico. Señal 1, señal 2 y va a célula activada. Voy a repetir bastante estos conceptos porque una vez que se queden fijos ustedes van a poder interpretar con tranquilidad un libro de inmunología. ¿Qué es anergia? Hay señal 1 a través del MHC, que en el humano se llama HLA,
HLA, hay el péptido antigénico y el receptor T. Hay señal 1. Pero vean, no hay señal 2. Acá está el CD28, que es de la célula T, como acá, pero no hay el CD80 acá. Por lo tanto, aquí, ¿qué faltó? ¿Qué faltó aquí? Señal coestimuladora, señal 2. Y si falta señal 2, ¿qué le va a pasar al linfocito T? Anérgico. No reacciona, no responde. Es un linfocito que no va a participar activamente en la respuesta inmunitaria. ¿Y por qué? Porque le falló, ¿qué? La señal 2. No hay acá la señal 2. ¿Y esto también lo podemos provocar con efectos terapéuticos? Sí, también, generando la interrupción de esta señal 2. Existen terapias biológicas que interfieren en esta señal 2, y por lo tanto las células T van a convertirse en alérgicas. ¿Y en qué enfermedades debería ser o podría ser potencialmente útiles? En aquellas en las cuales hay una elevada respuesta autoinmunitaria. Entonces yo quiero frenar eso, yo quiero que no se produzca eso. Puedo actuar a nivel de la señal 2. La dirección ya lo explicamos, nuevamente repetimos, señal 1, señal 2, célula T activada, pero acá vemos que hay también señal 1, que también hay señal 2, pero la célula fue apoptosis. ¿Y por qué? Porque se activó la señal extrínseca de la apoptosis. ¿A través de qué vía? De la vía FAS, que lo ven acá en lila, y el ligando de FAS, que lo ven en celeste o azul claro. Entonces, en esta señal que se activa la señal extrínseca de la apoptosis, la célula no se activa como en este caso, sino más bien va a apoptosis. Y esto es importante conocerlo, ¿no? Que nosotros, si generamos una respuesta inmunitaria, acá, por ejemplo, con autoantígenos presentes en altas concentraciones, se activa la señal extrínseca de la apoptosis y el linfocito T va a apoptosis, porque no debe de generarse porque estaba diseñado esta respuesta inmunitaria contra un autoantígeno. ¿Qué es un autoantígeno? Atacar a lo propio, a lo que nosotros tenemos. Y vemos que esta señal tiene todo un aspecto de secuencia molecular. Acá vamos viendo que este es un trímero, acá está ligando el FAS. Este trímero que está separado se une y comienza a generar una serie de actividades moleculares a través de diferentes vías, entre ellas importantes la vía de las caspasas, que finalmente llegan hasta promover a nivel de los genes esa activación de la apoptosis para que la célula finalmente muera. Habíamos visto la ignorancia inmunológica, lo estamos repitiendo, el concepto de la ignorancia inmunológica, en el cual hay una barrera anatómica o funcional. Están preparados para que haya reacción inmunitaria, para que haya respuesta inmunitaria, para que haya célula activada, como en este caso, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque hay una barrera anatómica o funcional. Ya hemos dicho que hay barrera, puede ser física, biológica, o puede ser, si es funcional, es por baja concentración de estas células. Cuando hay baja concentración, hay poca probabilidad de que se encuentre con el linfocito y por lo tanto no se activa. Y esto es muy importante también como un control de la autorreactividad a nivel periférico. Entonces, habíamos hablado de que la ignorancia inmunológica es por separación física, integridad del sistema linfoide, órganos que son inmunoprivilegiados, por ejemplo, el sistema nervioso central, el globo ocular, el testículo, en los cuales esta separación física impide que se active la respuesta inmunitaria. O por concentración extremadamente baja del antígeno, ¿no? Esto es importante. Si está baja la concentración del antígeno,
tampoco se activa. Y el otro concepto importante es que se formen linfocitos T. Acá vemos el linfocito T y esta es la célula presentadora. Acá también vemos célula presentadora de antígeno y linfocito T virgen. Lo normal es que una vez que haya esta presentación, haya un efecto efector y haya proliferación de estas células que van a ser idénticas a esas células. Las que proliferan son idénticas. Y son idénticas hasta contra el antígeno que van a actuar, ¿no? Sin embargo, si lo que se unió no fue un linfocito T común, digamos, que va a activarse, sino un linfocito T regulador, este linfocito T va a tener un efecto supresor. Va a liberar citocinas para impedir este paso de T activado a T proliferado. Entonces va a impedir. Y esto es importante, es importantísimo. Si no tuviéramos T reguladores, nos autodestruiríamos. Nosotros somos un concepto de una palabra mágica. Esa palabra mágica en inmunología se llama homeostasis. ¿Cuántas células se forman en la médula ósea por día? 3.7 por 10 a la 11. 370.000 millones de células por día. ¿Y cuántas células mueren por día? Lo mismo, 3.7 por 10 a la 11. ¿Y por qué nacen y mueren en igual cantidad? Para mantener un equilibrio. ¿Y cómo se llama ese equilibrio? Homeostasis. Entonces nosotros somos producto de una palabra mágica que se llama homeostasis. Homeostasis. Y eso, por eso le digo, ¿conocen alguna fábrica que produzca 3.700 millones de células o de, ustedes lo que quieran, de artefactos por día? 370.000 millones de artefactos por día. Y que a la vez eliminen 370.000 millones de artefactos por día, de equipo por día, de máquinas por día. Eso no es un producto del azar. Yo siempre conceptualizo que somos un milagro. La inmunología nos aprende o nos enseña a aprender de que hay un milagro en todos estos eventos biológicos, que es algo bastante maravilloso. Y células T reguladoras en la periferia. Las células T, ya hemos visto que las naturales, las células T reguladoras naturales se forman en la médula ósea, ¿no? Nuevamente tenemos nuestro esquema, ¿no? Nuestro esquema. Célula presentadora de antígeno, señal 1, señal 2 y célula T activada, ¿no? Esto ya lo tenemos, digamos, en nuestro chip, nuestro abecedario. Señal 1, señal 2, célula T activada. Células T, CD4 reguladora de tipo 1, las TR1, periférica. Estas son células T periféricas. Señal 1, señal 1, señal 2. Y estas células T se bloquean por la interleuquina 10 o el factor de crecimiento transformante beta. Si una célula T reguladora le envía señales a través de citocinas de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta a este linfocito T, no se va a activar. Entonces, nuestro propio sistema inmunitario sabe, conoce cuándo debemos activarnos y cuándo no debemos activarnos. Esa sabiduría que tiene el sistema inmunitario para autocontrolarse es el que nos permite sobrevivir. Acá tenemos las células T que se originan en el timo, células T reguladoras que son CD4 positivas, CD25 positivas y FOXP3 positivas. Son marcadores de células T reguladoras tímicas, que también se llaman naturales.
señal 1, señal 2, pero se une directamente acá. Esta es una célula T reguladora que se une con su célula presentadora y de esta unión no genera activación. Oye, pero debería generar activación. ¿Por qué se unió? Para que no se una una de estas células comunes que van a activarse y van a proliferar. No, se unió una T reguladora. Y al unirse, ¿qué distrajeron? La acción de la célula presentadora. Por lo tanto, ¿qué no se generó? Respuesta inmunitaria. Por lo tanto, no hubo activación de la respuesta inmunitaria. Y estos mecanismos tan sencillos, tan simples, son gráficos muy antiguos. Yo he buscado nuevos conceptos que no tienen esta pedagogía de poder demostrar en términos sencillos la respuesta inmunitaria. Entonces, ya vemos que vamos a escribir algunos mecanismos de tolerancia periférica. Inactivación funcional o alergia. La inactivación funcional del linfocito T o B que los hace incapaces de generar respuesta inmunitaria a un antígeno. Muerte celular inducida por la activación. Ya hemos visto la activación de la vía extrínseca de la apoptosis a través de la unión FAS con su ligando, ¿no? FAS ligando. Y supresión por linfocitos T reguladores, antiguamente llamados supresores, ¿no? Que son una población especializada que actúa suprimiendo la activación del sistema inmunitario. Bueno, hasta ahí esta primera clase. Hoy día vamos a tener 2. Así que si hubiera preguntas, por favor, los escucho. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, muy bien. Si está todo claro, me quedo contento. Eso ya tenemos un ABC, el ABC de la respuesta inmune. Vamos a hablar entonces ahora de algo que yo considero a ver, un ratito. Lo compartimos y lo vamos a... volvimos al antiguo, eso no quiero. Ahora sí. Vamos a ponerle un poquito de arte a esta exposición. Y siempre hay que ponerle algo diferente, no solamente el conocimiento científico. Veamos acá. Dicen los poetas que Dios habla a través del viento. Dicen los teólogos que Dios dio la mano del hombre y nació la Biblia. Pienso que el Señor nos revela la verdad a través de la ciencia. Tan importante el conocimiento ahora, sobre todo en este tiempo del coronavirus. Encontrar la cura del coronavirus. Hasta ahora no la encontramos, ¿no es cierto? Y quizás los más grandes cerebros del mundo están trabajando en esto. Pero la ciencia no supera a Dios, ¿no es cierto? Y Dios es amor. Y esto es importante, la solidaridad, ¿no? En este tiempo de pandemia, ¿cuánto amamos a nuestros seres queridos y los cuidamos? Esa sería la pregunta. Y no solamente a los de nuestra familia, sino a los de nuestra sociedad. Qué triste es ver en nuestro hospital, no tenemos cama para cuidados intensivos, no tenemos capacidad de atención, nos desborda, no tenemos oxígeno siempre, a veces hay tanta necesidad de oxígeno que a veces
Hay que tomar medidas de emergencia para suplir esta deficiencia y está superando o rebasando nuestra capacidad. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad y venimos y trabajamos al hospital, ¿cuántos héroes anónimos existen viniendo al hospital a luchar a pesar del riesgo de infectarse? Ese es un acto de amor. Y palabras bíblicas, ¿no? Entonces el amor supera la ciencia. Y hay la frase de San Pablo, ¿no? Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque yo hablara, si no tengo amor, no soy nada. Y eso es importante. No solamente es el conocimiento, sino con qué cariño tratamos a nuestros pacientes. Y si no queremos tratarles con cariño, con qué respeto le tratamos. Lo mínimo es el respeto a otros seres humanos. Y esto es muy, muy importante. Y hoy día vamos a hablar de líneas celulares de utilidad en medicina. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto dentro de nuestro concepto? ¿Qué líneas celulares, por ejemplo, estamos actuando o trabajando en la actualidad a nivel del mundo? ¿Qué se está trabajando con? ¿Para qué es una línea celular? Para hacer cultivos, por ejemplo. ¿Y cultivo de qué? En este caso, de la pandemia del SARS-CoV-2, o sea, para cultivar al virus. Para eso necesitamos líneas celulares. ¿Qué líneas celulares se están utilizando entre las muchas en el SARS-CoV-2 o las que conocemos del SARS-CoV-2? La línea Vero. Pero hoy día no les voy a hablar de la línea Vero. Les voy a hablar de otras de líneas celulares. Y esa es la historia de la medicina. En 1951, Hospital Johns Hopkins, Estados Unidos. Acá está Henrietta Lack. Henrietta Lack, 31 años. Acude por presentar dolor abdominal intenso y sangrado uterino. Una mujer negra, campesina, analfabeta, campesina, 5 hijos, extrema pobreza. Y que presenta sangrado uterino entre los más saltantes, acompañado de otras sintomatologías. Finalmente, ¿qué diagnóstico le hacen? Diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Acá está la foto ya histórica de Henrietta Lack. Acá está un virus que después vamos a enterarnos qué virus es. Y en la humilde vivienda que vivía, ¿no? Henrietta Lack en Estados Unidos. Una negra pobre campesina analfabeta. Recibe por este cáncer radioterapia y otros tratamientos. Es la descendencia de Henrietta Lack. Tuvo una evolución incontenible del cáncer. Falleció 8 meses después del diagnóstico. Y acá viene la participación de otro científico en 1951, George Yale. ¿Y qué contribuye este señor? A partir de la biopsia del cuello uterino, del cervix de Henrietta Lack, realiza cultivo de células. Las células de Henrietta Lack superan el límite de Hayflick. ¿Qué será el límite de Hayflick? Ya lo veremos luego. Primer linaje celular exitoso a ser cultivado in vitro, en laboratorio. O sea, todos los linajes celulares anteriores habían sido un fracaso. Este es el primer linaje celular exitoso, cultivado in vitro.
El doctor Hay donó gratuitamente las células para que otros investigadores continúen los estudios. Y en el concepto histórico, no hubo consentimiento informado de Henrietta Lacks y de su familia para que usen sus células. Eso hoy día no sería posible, ¿no? En esa época fue algo que no se requería y eso es otro concepto que nosotros debemos hablar, el concepto de la bioética, ¿cierto? El concepto de la bioética, aplicada fundamentalmente a lo que somos, médicos y estudiantes de medicina, que su objetivo es ser médicos. El 4 de octubre de 1951, el doctor George Hay comunicó a través de la televisión de Estados Unidos un momento cumbre en la historia de la lucha de la medicina contra el cáncer. Tras muchos años sin éxito, se había logrado mantener en cultivo un tejido celular o tejido tumoral humano. Y viene el concepto de las primeras células inmortales. Entonces, el concepto de la inmortalidad se logra, claro, hay células que son inmortales. Y esto es un concepto bastante dinámico, ¿no? Oye, pero deberían de morirse, todos deberíamos morir, ¿no? Las células también son elementos biológicos. Sigamos avanzando. Y entonces están las células ELA. Y ya sabemos entonces que estas células ELA vienen de las iniciales de Henrietta Lacks, la negra, campesina, analfabeta, americana, que murió en 8 meses por cáncer de cuello uterino y que acudió por primera vez a un hospital por sangrado. Henrietta Lacks y su célula ELA. Se ha escrito hasta un bestseller, un libro sobre Henrietta Lacks, ¿no? 1920 y 1951. ¿Se acuerdan del doctor Jonas Salk? ¿Qué tiene que ver con Henrietta Lacks? Está el doctor Jonas Salk. No sé si lo recuerdan. Parte de la historia de la medicina. Acá están las células ELA cultivadas. El doctor Jonas Salk, ya seguramente lo van a reconocer, que logra cuando inoculas a los niños con la vacuna contra la polio, no duerme bien durante 2 o 3 meses. ¿Por qué? Por los potenciales efectos que puede ocasionar la vacunación. Recuerden, es uno de los padres de la vacuna contra la polio. Miren esos frasquitos en los cuales se utilizaba en esa época, ¿no? Acá, en sus cultivos celulares, acá personajes famosos vacunándose, ¿no? Acá vemos a Elvis Presley vacunándose, ¿no? Y todas las publicaciones diversas que recibió tan merecidamente el doctor Jonas Salk. Las células ELA fueron usadas por Jonas Salk para probar la primera vacuna contra la poliomielitis en la década de los 1950. Y todo su éxito que tuvo el doctor Jonas Salk en la vacuna contra la polio. Las células ELA se han usado para investigar cáncer, SIDA, efectos de radiación, efectos tóxicos, mapeo génico y otras actividades científicas. Miren que hasta ha sido llevada al espacio. O sea, estas células que son inmortales o se siguen utilizando mucho en investigación científica. Acá la autora del bestseller, en 2010, Rebecca Skol,
¿Y qué encontraron? ¿Por qué son células inmortales? Eso sería lo fantástico de este concepto de inmortalidad de las células. Acá vemos, estas son imágenes de cáncer de cuello uterino. El cáncer más frecuente de las mujeres en nuestro Perú. Ya la tendencia mundial es a que sea el cáncer de mama el más frecuente, pero los reportes estadísticos en nuestro país todavía hablan de una leve ventaja de mayores casos de prevalencia de cáncer de cuello uterino sobre el cáncer de mama. Y un responsable, ¿quién sería el responsable? Este pequeño diablo, ¿no? Y este pequeño diablo, ¿cómo se llama? Virus humano del papiloma. Papiloma humano. Papiloma humano. ¿Y por qué 18? No es por una edad, no es por esto. Hay varias, digamos, cepas del virus, que la cepa 18 es una de las más agresivas, las más cancerígenas. No es la única, hay varios, pero la 18 es una de las que más agresivas cuando ingresan a la célula. Cuando ingresan a la célula la transforman y la convierten en una célula tumoral. Y esa célula tumoral tiene una capacidad de inmortalidad, pero esa capacidad de inmortalidad es sobre una célula anormal, no sobre una célula normal. Acá teníamos el virus del papiloma humano. ¿Y qué fenómenos produce? ¿Qué ocasiona una carga cromosómica de 82? 4 copias del cromosoma 12, 3 copias del cromosoma 6, el cromosoma 8 y el cromosoma 17. O sea, hay un disturbio genético espectacular. Y ese disturbio genético lleva a la malignización de la célula que finalmente ocasiona la mortalidad de las personas. Este cáncer puede ser prevenido, detectado a tiempo, pero qué pena es verlo. A veces tenemos esposas de colegas ya con 20, 30 años de experiencia médica y con cáncer, ¿no? O sea, no cuidamos a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestras hermanas, etc. ¿Qué nos falta entonces? Conocimiento, ¿no? Eso no es difícil de saber que el cáncer de cuello uterino, a través de una detección que es un Papa Nicolau o un examen ginecológico, etc., podemos sospecharlo y en estadios iniciales las respuestas terapéuticas van a ser mucho mejores que cuando ya están en estadios finales. Esto es lo importante que debe quedarle al estudiante, al joven, al que debemos cargar de valores para que sea un elemento útil en la sociedad. Las bendiciones que nos ganamos es salvar vidas, es luchar contra la enfermedad. Personalmente pienso que ese es el valor más importante, que no lo pueden tener casi el resto de ocupaciones. Nosotros sí tenemos la posibilidad de salvar más vidas que otras profesiones, que otras ocupaciones. El PBH se integra al ADN de las células cervicuterinas. Existen 5 sitios de integración, que no es el motivo de definirlos en la actualidad. Bueno, vamos a leerlos: 3 en el cromosoma 8, 2 en el cromosomas derivados. Y este genoma ELA se ha mantenido notoriamente estable a través de varios años de cultivo continuo. Se integran, o sea, se metió el virus, así como se mete un virus, el programa
informático viral se mete en nuestro CPU de nuestras computadoras, así se mete el genoma del virus en el genoma humano de nuestras células y ahí permanece y no varía, se mantiene estable por muchos años, generando toda una serie de patologías. Pero dentro de esta característica, esta línea celular, se mantiene estable. Se mantiene estable. Y si se mantiene estable, lo podemos usar dentro del laboratorio. Y aquí es importante un concepto, ¿no? Que quizás nosotros también en nuestro hospital trabajamos la medicina regenerativa, la terapia celular, el concepto de reloj biológico. Cada vez que una célula se divide, el telómero se va cortando el telómero. Entonces nuestro reloj biológico es el telómero, que al acortarse va diciendo que esta célula que tiene el telómero más largo es mucho más joven de esta otra célula que tiene el telómero más corto, que esta célula es más vieja. Y va a llegar un momento en que va a ser tan corto que va a decir, célula, ya llegó el momento de descansar. Ya cumpliste tu función, vete en paz. Descansa en paz. Debes ir a apoptosis. Entonces, se teoriza que la longitud del telómero al acortarse, va a emitir una señal de que la célula vaya a apoptosis. Pero las células tumorales no reconocen este acortamiento, sobrepasan este acortamiento y siguen dividiéndose. Por eso llegan a ser células inmortales, porque en lugar de ir a apoptosis, van a continuar dividiéndose. ¿Y cómo lo hacen las células CELA? Tienen una telomerasa activa durante la división celular que previene el acortamiento gradual de los telómeros implicados en el envejecimiento y la eventual muerte de células. Por lo tanto, superan ese control que debe tener nuestra célula. Se dice que nuestra piel es una nueva piel en 28 días. Ya no es la misma. Que nuestro corazón cambió totalmente en un año. Sí, hormonal, sí, intercambiar, etcétera, etcétera. O sea, vamos cambiando, van muriendo unas células, van generándose otras. Y así ocurre en todos nuestros tejidos. Las células tumorales no mueren, no se intercambian, más bien comienzan a reproducirse, proliferar y convertirse finalmente en una masa tumoral, maligna, ¿no es cierto? Y habíamos hablado del límite de Heifetz, ¿no? Y el límite de Heifetz. ¿Qué había demostrado Heifetz? Del doctor Leonard Heifetz. ¿Qué había demostrado? Que las células solo se pueden dividir 50 veces. Y después de que lo hemos dividido en laboratorio 50 veces, ya no continúa la división, ya no es posible la división. Sin embargo, las células CELA superan ese límite, no hacen caso a ese límite, no tienen restricción por ese límite, por eso es que se convierten en inmortales. Las células ELA superan el límite de Heifetz y llegan a la inmortalidad, Dentro de nuestra literatura existe un personaje inmortal, ¿no? Gillian Netzer, inmortal. Eso es lo que trata de decir este gráfico. De las células al superar el límite de Heifetz se convierten en inmortales. ¿De dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo que le respondió. Le preguntaban los serios, ¿quiere usted que vayamos y arranquemos la mala hierba? No, le contestó.
No sea que al arrancar la mala hierba, arranque con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Y después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Qué quiere decir esta parábola? Que nosotros tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas, cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué les corresponde a los estudiantes? Estudiar, leer, el autoaprendizaje, promover su conocimiento. ¿Para qué? Para cumplir su noble función. ¿Y cuál es la noble función? Recuperar la salud de las personas, prevenirla, luchar contra la enfermedad. En estos momentos, luchar contra esta pandemia que nos ha cambiado todo, nos ha cambiado mundialmente. Eso es. ¿Y qué tienen que superar de la mala hierba? ¿Qué sería la mala hierba? Nuestros temores, nuestro miedo, nuestro egoísmo, etcétera, ¿no? Que no hace que lo bueno que tenemos cada ser humano lo demos en beneficio de la sociedad. También hay otra línea celular que se llama F2, que significa línea obtenida del carcinoma epidermoide humano, que se utiliza mucho en laboratorio. Sin embargo, hoy se conoce que son célula-célula, en términos sencillos, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? Haciendo el estudio del secuenciamiento genético. Las células M2000, una variante que permite diversos estudios de autoanticuerpos muy importantes en autoinmunidad. Bien, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas. Les rogaría para poder contestarlas, tanto la de la primera charla como la de la segunda. Y mañana, aunque no está contemplada en el syllabus, vamos a hablar del COVID. Siempre yo he introducido alguna enfermedad que pueda ser vigente. Muchos años he hablado acerca de el VIH. Ya no voy a hablar de VIH esta vez, voy a hablar del COVID. Y esto nos va a servir mucho como cultura y como conocimiento básico, porque todavía hay mucho que aprender. De la inmunología. ¿Preguntas, por favor? Ya. Con respecto a la célula cel, a ver, vamos a pasar la diapositiva, se la voy a enviar al doctor Chocano. Chocano se la va a enviar al delegado. Si nosotros tenemos que las células célula también son las células CEL2, podríamos decir que todos los estudios de autoanticuerpos antinucleares están basados en estas células de Henrietta Lacks. Si hubiera alguna otra pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Aló? Sí, dígame. En las células GELA ¿Sí me que escucho? sobre las células GELA que mencionó que podían seguir y mantenerse durante mucho tiempo, ¿eso todavía sigue incluso cuando una persona ya falleció, todavía siguen funcionando o ya dejan de mantener su función? Claro. Claro, si una persona fallece, las células también van a fallecer, ¿no? Van a morir. Y entonces ya no serían inmortales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo serían inmortales? Cuando usted las obtiene
ya no en un ser vivo, sino en la nivel de laboratorio, le ponen los nutrientes correspondientes y las células se van a mantener viables y no van a morir. O sea, van a necesitar la mujer con cáncer no muere, también van a morir estas células por falta de ¿qué? De alimentación. ¿En qué condiciones están inmortales? En condiciones laboratoriales. A nivel laboratorial, usted le da sus nutrientes correspondientes, o los liofiliza, o los congele, después los vuelve a activar y van a mantenerse vivos. En cambio, una célula que no sea tumoral, ya hemos dicho que máximo se va a dividir 50 veces y después ya no va a dividirse, o sea, va a perder. También requiere ciertas condiciones. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Están de acuerdo que mañana hablemos de COVID o ya han recibido bastante información de COVID? ¿Aló? Yo creo que sí, doctor, estaría bien que recibamos esa información de COVID. ¿Sí están de acuerdo con ello? Sí, doctor, No estamos lo de acuerdo. escucho bien. Sí, estamos de acuerdo, Ya, muy doctor. bien, entonces mañana hablaremos de COVID y es importante porque también los conceptos se deben de difundir en la familia, en la sociedad, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Si me queda un tiempito, también de repente les hablo de lo que siempre hablaba de VIH. Me han encargado de inmunología de tuberculosis, pero yo creo que ahorita más prioritario que la inmunología de la tuberculosis es la inmunología del COVID. Muy bien, ha sido un gusto. Ya nos vemos el día de mañana y bueno, gracias a todos.